Menú Módulo 5. Conceptos básicos de electricidad. A lo largo de este módulo veremos conceptos básicos, unidades de medición, magnetismo, generadores, motores, solenoides, relevos, baterías, conductores, resistencias, fusibles, diodos, simbología, leyes fundamentales, potencia eléctrica, señal PWM, duty cycle, frecuencia de la señal portadora, seguimiento de planos. Conductores. Son los elementos utilizados para permitir el flujo de electrones, corriente, normalmente de cobre. Tienen diferentes configuraciones dependiendo de su aplicación, cantidad de hilos, tipo de aislante, etc. Se especifican de acuerdo con los parámetros anteriores y el diámetro del conductor especificado en calibre. Entre menor es el calibre, mayor es el diámetro. Resistencias. Se utilizan para controlar o dividir la cantidad de corriente hacia un componente, bombillo, motor, solenoide, dispositivo, etc., el cual es una resistencia en sí. Un tipo particular de resistencia es la resistencia variable o potenciómetro, utilizada para variar la corriente hacia un aparato. Fusibles. Son dispositivos de seguridad. Cuando hay mucha corriente en el circuito, una resistencia delgada dentro del fusible se calienta y se rompe, abriendo el circuito y cortando el paso de corriente. Cada fusible está especificado para un valor máximo de corriente y no debe ser intercambiado por uno de diferente capacidad. Diodos. Los diodos utilizan las propiedades de ciertos materiales para permitir el flujo de corriente en un sentido e impedirlo en el sentido contrario. Es decir, en un sentido se comportan como un interruptor cerrado y en el otro como uno abierto. Simbología. Resistencia y resistencia variable. Capacitor. Inductancia. Diodo. Fusible. Batería. Punto común, tierra de chasis. Punto común, tierra del circuito. Switch, botón de presión. Switch, paro de emergencia. Switch. Switch de temperatura. Bobina de relevador. Indicador de luz. Contactor. Limit switch. Switch de presión. Leyes fundamentales. Ley de Ohms. Esta ley que relaciona las tres características más importantes de un circuito como son voltaje, corriente, resistencia. V es igual a I por R. E es igual a I por R, donde V es la tensión aplicada al conductor, I es la corriente que circula por el conductor, R es la resistencia al paso de la corriente ofrecida por el conductor. Finalmente, ya tal como lo mencionáramos anteriormente, de la fórmula se deduce que la tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencial se suele ver representada por las letras E, V o U. Una regla sencilla para memorizar la fórmula. U, V, E, volt. Este trabajo realizado para desplazar las cargas y se expresa en tensión, fuerza electromotriz, Fem, diferencia de potencial, I, amperes. Es la cantidad de carga que pasa en un conductor por unidad de tiempo y se expresa en corriente, potencia. R, resistencia. Es la unidad de resistencia eléctrica, la oposición que ofrece el material al paso de la corriente eléctrica para una tensión aplicada. Existen básicamente tres tipos de resistencia, como son resistencias lineales fijas, resistencias variables, resistencias no lineales. Ley de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff para las corrientes. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes en un nudo es igual a 0. De otra forma expresa que la suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Segunda ley de Kirchhoff para las tensiones.
Esta ley establece que en todo circuito cerrado, malla, la suma algebraica de las tensiones interiores es igual a cero, entendiéndose que tensiones interiores a las fuentes de tensión y a las caídas de tensión producidas en los elementos interiores del circuito. Las caídas de tensión se contraponen a la fuente que las produce y tienen signo contrario a ella. Las resistencias son elementos pasivos en el circuito. VA menos V1 menos VB menos V2 menos V3 igual 0. VA menos IR1 menos VB menos IR2 menos IR3 igual 0. VA menos VB igual I. Abre paréntesis, R1 más R2 más R3, cierre paréntesis. Potencia eléctrica. ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia es la capacidad de producir o demandar energía de una máquina eléctrica, equipo o instalación por unidad de tiempo. ¿Cuántos tipos de potencia eléctrica existen? Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿Cómo se expresan estas potencias? kW, potencia activa. kVAR, potencia reactiva. kVA, potencia aparente. Señal PWM. ¿Qué es una señal PWM? La modulación por anchura de pulsos, o PWM, de Pulse Width Modulation, en inglés, es una técnica de modulación en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Entre otras cosas, varía la velocidad de un motor o actuador. En relación a los motores o actuadores, podemos decir que la modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores eléctricos o hidráulicos. La figura demuestra tres tipos de PWM. El primero hecho para comenzar el ciclo de funcionamiento con un 10%, es decir, la señal está encendida para el 10% del periodo y del otro 90%. Los otros ejemplos demuestran salidas de PWM en los tiempos de utilización del 50 y del 90% respectivamente. Estas tres salidas de PWM codifican tres diversos valores de la señal analógica, en el 10%, el 50% y el 90% del trabajo completo. Si por ejemplo la fuente es 24 volt y el ciclo de deber es el 10%, la señal análoga será de 2,4 volt. La principal desventaja de los circuitos de PWM es la posibilidad de que existan interferencias por radiofrecuencia. El RFI puede minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y utilizando un filtrado de la fuente de alimentación. Este circuito posee una pequeña protección contra RFI y produce una mínima interferencia. Duty Cycle. Recibe este nombre la relación de tiempos entre el estado alto y bajo de la señal utilizada. Se expresa como un porcentaje entre el periodo y el ancho del pulso. Cuando el duty cycle es cercano al 100%, el actuador abrirá cercano al máximo, ya que la tensión promedio aplicada en sus bornes será casi igual a V. Si el duty cycle se aproxima a 0%, el actuador abrirá muy levemente, ya que la tensión promedio será casi cero. Frecuencia de la señal portadora. La frecuencia de la señal portadora no debe ser elegida ligeramente, sino que se debe tener en cuenta que la relación de amplitudes entre la señal portadora y la moduladora sean tales que la relación entre la frecuencia de la portadora y la de la señal sea 10:1 como mínimo. Seguimiento de planos. Si el seguimiento de los planos puede ser complicado, saber dónde y cómo identificar los conductores y elementos suele ser de extrema importancia. Para este ejemplo veremos el plano 22, zona 3D, 2D. En este sector podemos encontrar la identificación de la ubicación del conector. En este lugar se encuentra la identificación del elemento y su ubicación. Aquí tenemos la identificación del número de cable. En este sector tenemos la descripción, rangos de trabajo, ubicación y número de parte de componentes. Aquí veremos la identificación de pin donde llega el cable. Este sector identifica la continuación de la línea en página y segundos. Conceptos básicos. El átomo es la partícula básica que forma los elementos. Está compuesto entre otros por protones y electrones.
Los protones en el centro tienen carga positiva, mientras que los electrones que los rodean tienen carga negativa. Si un átomo tiene el mismo número de electrones que de protones, su carga es neutra, ya que la misma cantidad de cargas positivas y negativas se anulan. Si un átomo tiene más protones que electrones, tiene una carga positiva. Si un átomo tiene más electrones que protones, tiene una carga negativa. Los átomos en un sistema siempre buscan equilibrarse, es decir, convertirse en neutro. Si hay un átomo con carga negativa cerca de un átomo con carga positiva, el átomo con carga negativa entregará electrones al átomo de carga positiva. Un conductor se puede interpretar como una cadena de átomos. Se puede producir un movimiento de electrones adicionando de un lado y otro, retirando del otro lado. Una de las formas de causar movimiento de electrones es la fricción. Normalmente la experimentamos cuando caminamos por un tapete y tocamos la chapa de una puerta. La acumulación de electrones en el cuerpo, carga negativa, se mueve hacia la chapa que tiene menos electrones, carga positiva. Otra forma de crear movimiento de electrones es con una batería. La acción química dentro de la batería produce un exceso de electrones en el terminal negativo y una carencia de protones en el positivo. Aunque los electrones fluyen de los átomos negativos a los positivos, por convención se ha definido que la corriente fluye de positivo a negativo. En este caso, los electrones están fluyendo a través del alambre conductor, a través del bombillo, haciendo que se encienda y retornando a la batería. Note que el circuito debe estar cerrado para que haya flujo de electrones. Los conductores no necesariamente tienen que ser alambres. En el caso de los vehículos y de la maquinaria, se utiliza como conductor la estructura de la máquina. Normalmente los circuitos tienen un interruptor para iniciar y detener el flujo de electrones. En este caso, el circuito está abierto e incompleto, por lo tanto no puede haber flujo de electrones. Unidades de medición. Voltio. Es una medida de la fuerza electromotriz o fuerza requerida o disponible para mover los electrones, similar a la presión. Amperio. Es una medida de flujo o del movimiento de una cierta cantidad de electrones en un segundo, similar al flujo en un sistema hidráulico. Resistencia. Ohmio. Es una medida de la oposición al flujo, similar a un orificio restrictor. El voltio. El amperio y la corriente están relacionados por la ley de Ohm, que dice: se requiere un voltio, fuerza, para mover un amperio, cantidad de electrones por segundo, a través de una resistencia de un ohmio. En otras palabras, voltios igual amperes por ohmios. Tal relación puede ser expresada de la siguiente manera. Magnetismo. El magnetismo y la electricidad están fuertemente relacionados. El magnetismo produce el funcionamiento de muchos equipos eléctricos tales como motores, generadores, bobina o solenoides. El magnetismo resulta cuando los átomos se alinean de cierta manera. En esta barra de hierro los átomos están orientados aleatoriamente, por lo tanto esta barra no está magnetizada. Todo imán tiene un campo de fuerza alrededor de él. Se puede interpretar este campo como una serie de líneas que conectan cada polo. El campo magnético se puede distorsionar tomando cualquier forma. En este caso, un pedazo de hierro colocado en el imán ha cambiado la forma de las líneas de fuerza, ya que éstas toman un atajo a través del hierro. Imaginemos ahora las líneas de fuerza como una serie de pequeños imanes con todos sus polos norte apuntando en una dirección y sus polos sur apuntando en el sentido contrario. Al mover un conductor a través del campo magnético, las líneas de campo se envuelven alrededor del conductor causando electricidad, corriente inducida. Al moverlo en otro sentido, las líneas de campo se envuelven en el sentido contrario, haciendo que la corriente eléctrica fluya en otro sentido. El siguiente experimento demuestra que el magnetismo produce electricidad. Cuando hay circulación de electrones a través de un conductor, se produce un campo magnético alrededor de este. Esto se puede comprobar colocando una brújula cerca del conductor. La aguja de la brújula se orientará perpendicular al conductor. Se pueden interpretar las líneas de campo como pequeños imanes alrededor del conductor. Si el sentido de flujo de los electrones cambia, también cambiará el sentido de los imanes, del campo magnético. Para hacer un campo magnético más fuerte, el conductor se puede enrollar en forma de bobina. De esta forma, los imanes imaginarios se alinean, de tal forma que todos los polos norte apuntan hacia arriba dentro de la bobina,
y hacia abajo por fuera de la bobina. En la figura anterior, el problema era que en los extremos de la bobina teníamos polos norte y sur unidos disminuyendo el campo magnético. Al colocar una varilla metálica en el centro de la bobina, se resuelve el problema, ya que un campo magnético viaja mucho más fácil a través del metal que del aire. El sistema de bobina con núcleo metálico electroimán se basa en que un flujo de electrones produce un campo magnético. Este principio, junto con el hecho de que un conductor moviéndose junto a un campo magnético o viceversa, produce un flujo de electrones, se utiliza en la fabricación de muchos componentes eléctricos tales como relevos, solenoides, transformadores, generadores. Generadores. Un generador se basa en el principio de que el conductor moviéndose cercano a un campo magnético o un campo magnético moviéndose cercano a un conductor produce un flujo de electrones, corriente. Normalmente un generador se construye colocando una bobina a girar entre los polos de un campo magnético. Si midiéramos el voltaje, la fuerza electromotriz, instantáneamente en los cables de la bobina, notaríamos que tendríamos un máximo voltaje en la posición actual, ya que la bobina está moviéndose frente a la parte más intensa del campo magnético. En una curva de voltaje contratiempo, podríamos colocar este como el punto 1. En un instante después, la fuerza electromotriz disminuye, ya que el campo magnético es menor a medida que la bobina se aleja del centro. Este es el punto 2 en la curva de voltaje contratiempo. Al continuar girando, la fuerza electromotriz sigue disminuyendo, punto 3, hasta llegar a 0 ya que el campo magnético no tiene ningún efecto sobre la bobina, punto 4. Sigue girando la bobina y el voltaje se vuelve negativo. Los electrones fluyen en sentido contrario, punto 5. El voltaje sigue aumentando en sentido negativo, punto 6. Llega a su valor negativo máximo, punto 7. Si continuamos midiendo, obtenemos varios ciclos de voltaje. La forma de esta onda es denominada onda seno, y este tipo de corriente se llama corriente alterna, ya que el voltaje y o la corriente se alternan de positivo a negativo. Motores. Un motor se puede considerar como un generador trabajando al revés. Se basa en el principio de que un flujo de electrones a través de un conductor produce un campo magnético. Este campo magnético, producido por la corriente, se coloca entre otro campo magnético, de tal forma que los polos siempre estén opuestos. Con el fin de hacer el electroimán más fuerte, se coloca un núcleo metálico para dirigir las líneas de campo. Solenoides. Un solenoide es básicamente un electroimán con un núcleo metálico móvil. Cuando se alimenta voltaje a la bobina, el núcleo metálico se centra actuando como un pistón. De esta manera se activan electroválvulas hidráulicas o neumáticas, pistones, etc. Relevos. Es un caso particular de solenoide con un electroimán estacionario. En el dibujo, cuando la bobina es energizada, el electroimán cierra el contacto permitiendo el flujo de electrones hacia el bombillo. Este elemento se utiliza para transmitir potencia, alto amperaje, con corriente de control bajo de amperaje. Interruptores. Son dispositivos que cortan o permiten el paso de corriente. Baterías. Está compuesto por una serie de placas de dos metales diferentes sumergidas en un ácido. La acción química del ácido retira los electrones de un metal, positivo, y los deposita en otro metal, negativo.